Muy buenos días a todos. De Juan Herreros, que es catedrático desde el año 2010. Bueno, yo creo que podría haberlo sido incluso antes, aunque fuera muy jovencito. Que lleva 40 años, como él proclama, enseñando, que ya son muchos años, en esa docencia que yo insisto en que es una condición cuasi necesaria para después que las obras estén muy bien. En el año 2008 está en Columbia, desde el 2008 vas a Columbia, pero ahora mismo sigue yendo a Columbia University, a Nueva York, cada un mes, ¿no? Para clases, cosa que no es tan sencillo, ¿no? Entonces, bueno, es una señal también clara de ese esfuerzo por su parte y reconocimiento por parte de la Universidad Americana, mundial, de la EE de Londres, la EPC de Lausanne, de la IIT de Chicago, tantos otros sitios que podríamos citar que no acabaríamos con lo cual nada. Expuesto en el MoMA, en la Bienal de Venecia, en tantos otros sitios. Sus obras son muy conocidas, quizá la más conocida por estar en Oslo, en Noruega, el Museo Munch. En cualquier caso, como resumen, pues agradecer a Juan su participación en estas lecciones, pues cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por la invitación, por la presentación. Es un placer estar en la academia, esta casa memorable, ¿no? Y también pues, tener esta especie de intimidad, ¿no? en una intervención que, al ver los vídeos anteriores y ver lo recogido del asunto, pues me lo he tomado como una cosa así un poco más personal, de hacer una cierta reflexión sobre lo que hago y lo que vengo haciendo en los últimos años, y de cierto modo también alguna pincelada sobre mi propia historia como arquitecto y como profesor. Yo me considero básicamente un profesor. Llevo, como ha dicho Alberto, 40 años dedicado a esta magna labor. Lo he ejercido en muchas universidades. Aquí estoy haciendo una cosa que en su momento se consideraba revolucionaria, que era corregir proyectos en pizarra en la Universidad de Princeton en el siglo XXI, ¿no? Esto es algo que a mí me ha marcado mucho, esta enseñanza en distintos continentes, en distintos contextos, con distintos medios, ¿no? La ETSAM ha estado siempre, creo que por encima de todo ello, ha sido mi casa y mi escuela y mi universidad, y creo que a ella le debo casi todo lo que soy como profesor, y en cierto modo yo he exportado lo que hacíamos en la ETSAM a otros lugares, y también he traído a la ETSAM todo lo que he podido de esas universidades aparentemente pues con más medios y con otras ambiciones, ¿no? Pero que nunca se ha producido, digamos, una aparente diferencia entre la enseñanza o la calidad de la enseñanza en un lugar como Columbia o como la ETSAM, ¿no? Aunque Columbia, evidentemente, es un sitio para mí crucial por lo que significa del estado de la discusión, por lo que significa del encuentro con otras personas, con la interdisciplinaridad que allí se practica y con la manera en la que se visualizan los nuevos temas de trabajo con mucha anticipación respecto de lo que se puede ver en otros contextos, ¿no? Y en ese sentido, estar en la Universidad de Columbia a mí me ha permitido compartir esa vanguardia o compartir ese deseo de saber qué es lo que viene y estar preparados para ello, ¿no? Este diagrama yo creo que resume la presentación que ha hecho Alberto, es decir, yo me he dedicado a la enseñanza, me he dedicado al trabajo profesional, me he dedicado a la investigación, lo cual para mí quiere decir que me he dedicado al proyecto, me he dedicado a la teoría, me he dedicado a la práctica. Para mí el proyecto de arquitectura es una investigación en sí mismo y la arquitectura es
un sistema de relaciones entre muchas cosas que aparentemente no tienen nada que ver o tienen poco que ver entre ellas, pero que el proyecto es lo que las pone juntas y los que las puede hacer coherentes, ¿no? Proyecto es una palabra que a mí me gusta mucho por lo que tiene de proyecto, proyección, lanzar luz sobre lo oscuro, lanzar luz al futuro, tratar de imaginar cosas que van a ocurrir o que podrían ocurrir y que podrían mejorar lo que tenemos en el presente, ¿no? En este cuadro aparece ahí la investigación. Para mí la investigación está sobre todo basada en mi trabajo teórico, que es un trabajo teórico siempre reflexivo sobre lo que hacemos, sobre lo que enseñamos y sobre lo que proyectamos, ¿no? He publicado muchos de estos libros, no los traigo aquí para comentarlos, sino para explicar y para, digamos, fundamentar lo importante que ha sido para mí hacer el esfuerzo de poner en negro sobre blanco las cosas que decimos y que comentamos, las ideas que desarrollamos, las intuiciones que nos movilizan en estas publicaciones que se ven aquí, la mayoría de las cuales son sobre práctica profesional, sobre la teorización de la práctica profesional, la teorización de la enseñanza de la arquitectura y también algunos que otros fetichismos que todos tenemos derecho a tener, como algunos arquitectos que me fascinan y que me persiguen y que quiero decir algo más que me interesen, y sencillamente yo creo que les debo toda la curiosidad con la que me he conducido, y ahí aparece pues gente como Kiso Kurokawa o como Cedric Price o como tantos otros, ¿no? Y también pues muchos cursos, como se ve en ese libro de ahí arriba a la derecha, que he organizado de gente a la que he traído a Madrid o a la escuela para hablar y para discutir, para comentar ciertas cosas, ¿no? Esta es una de mis facetas, ¿no? Las tantísimas conferencias que he organizado en el seno de mis unidades docentes solo para mis alumnos, aprovechando mi humilde agenda, que alguien pasaba por Madrid o que tenía que hacer algo y entonces no, nos lo traíamos a la escuela, lo cual en cierto modo es una práctica inspirada por el propio Alberto, que cuando yo era estudiante era el que traía a los arquitectos importantes a la Escuela de Arquitectura y gracias a él descubrimos unos buenos nombres. Y aquí, pues claro, de repente uno ve Camilo Restrepo, que está aquí en la línea de arriba y que está sentado ahí, ¿no? Y vemos que los círculos se van cerrando, ¿no? Estos son todos esos ciclos. Y esto es un mapa que tiene que ver un poco con la práctica global que a lo largo del tiempo vas construyendo, ¿no? Ahí pues hay un color dedicado a los sitios en los cuales he tenido actividad académica, otro color dedicado a los sitios en los cuales mi estudio construye, ha construido o está construyendo, y hay otro relativo a los lugares en los cuales nuestro trabajo ha tenido repercusión en forma de exposiciones o premios notables o cosas de ese tipo, ¿no? Este es un mapa que yo le aconsejo a todo el mundo que haga, porque siempre pensamos que no tenemos tantas cosas y luego al ponerlas en un mapa uno descubre que ha estado en muchos sitios y que tiene ya en cierto modo una red de confianza, ¿no? Importante construida al cabo de los años, ¿no? Antes he dicho que para mí la arquitectura es un sistema de relaciones. Creo que los valores añadidos de la arquitectura que nos interesa, que nos gusta y que queremos defender o que intentamos hacer con la mejor de nuestras voluntades, van cambiando a lo largo del tiempo. A lo mejor los valores añadidos de la arquitectura de los años 60 o 70, aquello que Sota llamaba dar liebre por gato, ¿no? Eran más espacio, más programa, más novedad, material, más investigación constructiva. Posiblemente hoy esos valores añadidos pues son más repercusión social, más beneficios a nuestras comunidades, más resolución de las sensibilidades medioambientales o sostenibles y tantas otras ecuaciones que son, digamos, las inquietudes que atraviesan nuestro presente. Nosotros hemos trabajado en unos capítulos o en unos temas que a lo largo de los años se han extendido en nuestro estudio y han ido dando consistencia a ciertas líneas de trabajo sobre las que hemos escrito, sobre las que hemos hecho proyectos, sobre las que hemos buscado los concursos a través de los cuales encontrar oportunidades para hacer cosas y que han sido también objeto de mis programas académicos en los distintos sitios en los que he enseñado. Tengo una
larga historia, creo, sobre la reflexión del espacio público, el espacio público como lugar en el que encontrarnos a nosotros mismos como miembros de comunidades, como miembros de colectivos, es decir, como la demostración de que no estamos solos, y como el espacio público en realidad es un tremendo instrumento de resolución de carencias de todo tipo, ¿no? Es decir, que el espacio público, que durante mucho tiempo fue una cuestión de diseño, exclusivamente de diseño en un sentido, digamos, plástico de la palabra, digamos, la herencia a lo mejor de la plaza y o del parque, ¿no?, que tenían, por supuesto, una enorme carga simbólica y una riquísima tradición, pero hay un momento claramente, a partir de los años 90, que al espacio público se le exige algo más. Esto es Santiago de Compostela. Esas dos líneas rojas que se ven ahí son los túneles que permitían cruzar el sur, desde los barrios del sur del centro histórico al centro histórico. Esa línea de trazos blancos es el tren. El tren llega a Santiago de Compostela hace ya 120 años. La altura de la colina en la que se asienta la ciudad no le permite al tren llegar al nivel de la ciudad y entonces se queda 10 metros más bajo que la cornisa del centro histórico, ¿no? Esa muralla, ese acantilado, decreta una escisión total sobre lo que ocurre al otro lado del tren, de manera que esos barrios se quedan completamente segregados de la ciudad, ¿no? En el año 2011 se propone un concurso para construir la nueva estación de alta velocidad de Santiago de Compostela, que nosotros ganamos con una propuesta que consiste en que la estación va a cruzar las vías por encima, de manera que ese obstáculo que históricamente había decretado que toda esa gente viviendo al otro lado del tren no podía ir caminando al centro histórico a pesar de estar muy cerca, por supuesto no se podía ir en una silla de ruedas, no se podía ir en una bicicleta, pero tampoco los niños podían ir al colegio que está en la zona del casco histórico, ¿no? Esa transformación de un edificio, ese valor añadido de que el edificio que valdría para la estación sería a su vez el puente que resolvería ese dilema, hace que la propia población reclame el puente mucho antes que la estación. Es decir, la estación se está construyendo ahora, se está terminando en estos meses, pero sin embargo el puente se construyó hace ya unos años, ¿no? Este puente en realidad tiene una dimensión muy particular, no es una pasarela, no es una situación digamos, de fragilidad típica que tiene una persona cuando cruza una autopista por encima de una de estas pasarelas, con lluvia, con viento, con temor, ¿no? Sino que es en realidad un gran edificio acostado que tiene 12 metros de anchura, que está cubierto, que está protegido de la lluvia, que está iluminado por la noche, y que todavía hoy funciona como una pieza exenta mientras nosotros estamos construyendo la estación enchufada al lateral de esta pieza, ¿no? Esta construcción que se significa y se representa llena de intencionalidad, como la puerta del centro de la ciudad, que conecta esos dos barrios, pero también que simboliza, digamos, el momento histórico en el cual se produce esa accesibilidad. Esta imagen es del día que se inauguró, es decir, el día que se inauguró, miles de personas cruzaron ese paso como si llevara allí toda la vida, es decir, sabiendo muy bien lo que eso significaba para ellos, lo que significaba de cambio para su vida. Las mascarillas revelan perfectamente de qué momento estamos hablando. Ese día aparecieron los niños que decían: voy a ir caminando al colegio, porque evidentemente no hay ningún peligro en recorrer esto, y justo en el otro extremo está ese colegio al cual sus padres les tuvieron que llevar en coche durante años porque no había forma de ir de otra manera. Sillas de ruedas incontables, personas que nunca habían podido ir al centro histórico por sus propios medios, ¿no? O esta señora que le cuenta a su hijo la historia de su barrio, ¿no? Y visto desde una atalaya privilegiada donde el pasado, el presente y el futuro de este entorno tiene presencia. Ese beneficio, ¿no? ese hacer todo lo que tienes que hacer, resolver todas las ecuaciones funcionales, operativas, constructivas, técnicas, de presupuesto, de normativa, pero regalar algo, eso es para mí la arquitectura. Esto es Gwangju, es una ciudad en Corea del Sur. Esta ciudad
tiene un trazado medieval, tuvo un trazado medieval, desapareció completamente. Esa línea blanca marca lo que fue en su día la muralla de la ciudad, que también está borrada, y sin embargo, por esa cuestión que decía antes de la memoria, aparece un proyecto hermoso, que consiste en jalonar lo que fue en su día la muralla medieval de la ciudad mediante pequeñas intervenciones de muchos arquitectos y artistas que hacen un circuito que la gente recorre y que lo va, digamos, viendo, y de alguna manera reproducen en su acción el trazado de aquella muralla, ¿no? Aquí estamos los que participamos en esa, ¿no? Está Sigur Ubán o Dominique Perrol, Peter Eisenman, en fin, mucha gente que conocéis, y los sitios eran tan minúsculos y tan anodinos como esta esquina redondeada y verde de un sitio que además se llama algo así como Cuatro Caminos, ¿no? como el de Madrid, ¿no? Nos toca este sitio, nosotros intentamos, que es una cuestión que siempre perseguimos, es decir, nosotros estamos convencidos de que todo lugar tiene una historia, que esa historia, si puede ser visibilizada y preservada, mejor. A veces es una historia muy tenue, con muy poca presencia, pero bueno, aquí descubrimos que en esta plaza estaba la librería en cuyos sótanos se reunían clandestinamente los jóvenes universitarios que salieron a la calle en los años 70 a exigir la democracia en Corea. Creo que en esta sala hay muy pocas personas que tengan la edad suficiente para recordar aquellas imágenes durísimas y cruelísimas, ¿no? de las cargas de la policía, pero el caso es que la democracia llegó a Corea, ¿no? Más o menos a la vez que en España, y eso fue algo pues, muy celebrado, ¿no? en todo el mundo. Entonces eso ocurría aquí. Entonces nosotros dijimos, bueno, lo que queremos construir en este sitio es algo así como una casa para todos, es decir, que ya la clandestinidad no tiene sentido, ya no hay que esconderse para reunirse, podemos reunirnos al aire libre, pero además para reunirnos no necesitamos estar protegidos, no necesitamos una fortaleza, no necesitamos la firmitas vitruviana, ¿no? Podemos hacer como en este manifiesto que todos conocéis, ¿no? Construir algo más liviano, algo más vivo, algo más activo, que no tiene la misión de proteger de la lluvia o de las inclemencias, que es simplemente la representación de una casa, esa casa para todos. Al final decidimos dejar los árboles que llevaban allí mucho tiempo, decidimos dejar el suelo, decidimos reorganizar el espacio con unas acciones muy sencillas, pero construir una lámpara colgada de unos mástiles que están ahí mimetizados con la vegetación, y esta lámpara es una lámpara que da calor y en su momento era antena Wi-Fi, hoy ya no es necesario ese servicio, pensando en que esta liviandad, esta presencia, digamos, poco sólida de la idea de domesticidad podría crear ese lugar para todos, ¿no? Nos evocaba esta imagen de Bruce Chatwin en la Patagonia Argentina, que cuando se quema la casa, cuando la casa de madera desaparece, queda esta chimenea de piedra y queda ese suelo de piedra igualmente, ¿no? Decía Rainer Banham que la chimenea de piedra y el suelo térmico, ¿no? Como el acumulador de la inercia, eso era el hogar y lo otro era la casa. Entonces Banham, que seguramente conocéis ese famoso texto de un hogar no es una casa, ¿no? Se refería a esta historia de la casa, según la cual la casa casi es lo de menos, lo importante es el hogar, lo importante es el calor, la tecnología que nos permite vivir. Por eso, digamos que aquí, diríamos, en el espacio público tiene que ser un hogar. No hace falta que sea una casa, pero tiene que ser un hogar, tiene que ser un sitio en el que se pueda uno sentir como perteneciendo a algo, como que tiene que sentir que hay algo superior en términos sociales, políticos, etcétera, que nos acoge y que nos recibe, ¿no? No es muy necesario comentar esto, pero aquí veis un poco la constitución de esta gran pieza.
y la manera en la que esos extraños muebles de hormigón, que no tienen ni la altura de una mesa, ¿no?, ni la de un banco, son utilizados permanentemente por personas. Internet está llena de imágenes y de selfies en este lugar que se ha convertido en un sitio de reunión y donde, por ejemplo, mucha gente, especialmente las chicas solas que salen por las noches de Gwangju, vienen aquí a pedir desde aquí el Uber con el que se irán a su casa. Entonces se ha convertido también en una especie de refugio y de lugar de encuentro previo a salir y final de fiesta, digamos, de esa salida, ¿no? Antes hablaba de los valores añadidos que hoy en día le podemos conferir a lo que hacemos, y evidentemente uno de ellos es la idea de mitigar todos los impactos que tiene la arquitectura, muy especialmente los impactos medioambientales, pero también cualquier otro tipo de impacto y cualquier reflexión sobre quién construye los edificios, con qué los construimos, de dónde vienen esos materiales, con qué calidad de vida se producen o se extraen, y al menos preguntarnos si podemos vivir ajenos a esas reflexiones o implicados, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Y ahí hablo de la cultura de la colaboración porque los edificios o las arquitecturas, en cuanto tienen una cierta complejidad hoy en día, necesitan de la colaboración de muchos conocimientos, ¿no? Históricamente los arquitectos han tenido colaboradores como ingenieros de estructuras o ingenieros de instalaciones que han resuelto los problemas que los arquitectos inventaban. Hoy en día yo creo que ya no se puede funcionar así, la complejidad del hecho constructivo ha desbordado esa capacidad del arquitecto de ser un director de orquesta, que es una figura para mí muy nostálgica, ¿no? Yo creo que el arquitecto hoy en día es bastante más DJ que director de orquesta, ¿no? Y junta piezas y segmenta conocimientos, los samplea como buenamente puede, ¿no? Este es un proyecto de un gran centro de convenciones en Bogotá. Esto fue objeto de un concurso internacional que nosotros ganamos con Daniel Bermúdez, de socio local, ¿no? Y es en realidad un edificio que este es el mapa de las personas que participaron en ese proyecto. Hay más de 100 personas de todo tipo, y porque también en la arquitectura de hoy ya no solo hay ingenieros que calculan estructuras, hay abogados, hay economistas, hay gente que aporta conceptos o que te ayuda a poner un nombre a un edificio, y por supuesto hay todo tipo de especialidades que en otro tiempo le hemos prestado o que no era tan importante prestarle atención, como acústica o iluminación o tantas otras cosas, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy importante, y en uno de estos grandes círculos está incluso la propiedad. El cliente ya forma parte de este amasijo, y si os dais cuenta, esto no es una pirámide en la que arriba está el arquitecto y luego va habiendo gente de menos importancia que se va ensanchando hacia abajo, ¿no? Aquí el arquitecto está en un lateral, hay un poco ahí donde pone Madrid-Bogotá, a la derecha, y entra y sale en la escena, ¿no? Como con un cierto protagonismo, no se puede negar, pero no siempre es la persona que lleva la voz cantante de la conversación, ¿no? Aquí se trataba de inventar o de revisar la tipología del centro de congresos. Eso es una cosa que nosotros hacemos con una cierta frecuencia, el plantearnos por qué los museos son siempre edificios que tienen 2 plantas y son muy extensivos, por qué los centros de congresos son también mayoritariamente planos y extendidos en una superficie. Y aquí hablábamos de esta colección de atrios escalonados desde los cuales se tiene una percepción de las distintas ecologías de la ciudad de Bogotá, una ciudad muy, digamos, muy rica en cuanto a que en cada orientación tiene un paisaje completamente diferente, que puede ser los cerros o la sabana o el centro histórico o los barrios de la periferia. Eso se percibe desde estos diferentes lobbies, porque también las personas que van a los congresos, pues imaginémonos que en un porcentaje muy alto son extranjeros que no van ni siquiera a conocer la ciudad, van a estar 3 días encerrados, pero de alguna forma el edificio se convierte en un instrumento de conocimiento, de descubrimiento, conocimiento y enamoramiento de la ciudad. Luego veremos que esto es una cosa que hemos hecho en más sitios. Este atrio es la gran pieza que organiza este recorrido espiral, ¿no? De manera que congresistas de
distintos eventos se mezclan, pero a partir de un determinado momento tienen su propio lobby y sus propios lugares de reunión y, bueno, digamos, aquí está esa obsesión muy de nuestro estudio de que las cosas mientras se construyen ya tienen que ser hermosas, no hay que esperar a que se acaben para que lo sean. Pero aquí se ve esta relación que quiere tener el edificio con el paisaje. El edificio está en un barrio periférico, un barrio relativamente anodino, cosa que no nos preocupa mucho, pero sin embargo establece este contacto a través del horizonte con lo que le rodea, ¿no? Este dibujo tiene como misión explicar algo que es muy interesante, ¿no? Nosotros, es que estoy buscando otro dibujo, este dibujo. Nosotros queríamos hacer de este edificio un modelo de comportamiento medioambiental muy radical. Bogotá tiene el clima perfecto para hacer una arquitectura más sostenible. Hay 17 grados, 16 grados en la mañana, 20 y muchos al final de la tarde, prácticamente todos los días del año, anochece y amanece a la misma hora, y solo cambia la humedad relativa, la época de las lluvias o la época seca, pero las temperaturas no cambian tanto, hay más sensación de frío, pero los números no son tan diferentes, ¿no? En esta temperatura el aire acondicionado es muy cuestionable y cuando en ciertos países la implantación del aire acondicionado se considera como un lujo técnico, como una conquista, pues a veces habría que decir, puede que no estemos en los tiempos en los que la conquista sea tener aire acondicionado, sino que la conquista sea no tener aire acondicionado, ¿no? Para eso, la ventilación natural pues es la solución más avanzada y más, en fin, más perseguida hoy en día en los grandes consultings de instalaciones, ¿no? Pero en este caso el edificio era tan grande, la cantidad de gente era tan enorme y el volumen de aire a mover era tan elevado que los propios instaladores, ¿no?, muy expertos, dijeron: no podéis hacer este edificio con ventilación natural, porque a la velocidad a la que hay que mover el aire para que sea cómoda y no sea un chiflo, como dicen en Colombia, ¿no?, los forjados tendrían que tener 2 metros de canto, 2,5 metros de canto. Por nuestra costumbre y manía ya casi de tener sentados a los consultores de los proyectos en la misma mesa todo el rato, el responsable de las estructuras, ¿no?, dice: si me das 2 metros de canto, yo te quito todos los pilares del edificio. Total, que por eso aparece este dibujo. Este dibujo es una planta dentro del forjado, es decir, el forjado de 2,5 metros de canto es un espacio habitable, es un espacio por el que circula el aire a baja velocidad, que entra por una fachada y sale por la otra. Ahí hay almacenes, ahí hay baños, ahí hay locales secundarios, hay todo tipo de instalaciones y se ve en las secciones en que se acabó convirtiendo este dibujo, que aquí todavía se hablaba de un canto de 1,5 metros, pero en realidad la sección acabó siendo esto, ¿no?, que es algo realmente notable y con una especie de deformación física o morfológica respecto de lo que consideramos habitual, ¿no? Es decir, que quizá la sostenibilidad no puede ser construir como siempre, pero con un poco más de placa solar en la cubierta o con un poco más de cachivaches añadidos a la arquitectura. La sostenibilidad implica pensar de una forma diferente y entender que lo que durante tantos años hemos hecho muy fino, pues ahora tenemos que aprender a hacerlo un poco más grueso, que lo que hemos hecho hermético, pues ahora tiene que ser un poco más permeable, que lo que hemos hecho estable y rígido ahora tiene que ser flexible y abierto, ¿no? Y aquí están estos diagramas que demuestran cómo se mueve el aire y cómo va evolucionando a lo largo del día y cómo esas toberas que se ven ahí en los cantos de los forjados transmiten el aire que entra por la fachada y que a su vez pasa al patio y que por el patio sube y sale a través del gran salón, que como habéis visto en la sección primera es un salón para 5.000 personas que está colocado en el último piso del edificio, ¿no? Aquí también hay una cuestión, una reflexión espacial sobre la tipología del centro de congresos muy complicada de implementar al principio, pero que hoy en día es la gran baza de este edificio, ¿no? Nosotros decíamos, en la crisis del año 2008 en España,
donde se habían construido centros de congresos en gran cantidad, esos espacios se quedaron completamente clausurados porque no había congresos. Es decir, porque en un auditorio ligeramente inclinado, con un escenario ligeramente equipado, típico de congreso, donde 4 o 5 personas hablan con una sonorización elemental, no se puede hacer ninguna otra cosa. Allí no se puede hacer teatro, no se puede hacer un concierto, pero como el techo está inclinado tampoco se puede hacer un campeonato de judo o una fiesta o una rave de música electrónica. Entonces, esos centros de congresos estuvieron años cerrados en España porque los congresos se pagan fundamentalmente con los excedentes de las empresas, como todos sabemos. El hacer el centro de congresos plano, con todos los salones planos, fue una de las grandes revoluciones de este edificio. En esos forjados se almacenan sillas y se almacenan muchas cosas que permiten que en este sitio haya un concierto, haya una competición deportiva, haya una exposición de coches de una nueva línea, de una marca, o haya una boda, ¿no? Entonces, eso hace que también pueda haber un festival de cine, porque hay 14 salas de de diferentes cantidades de espectadores, o se puede hacer, como decía antes, una rave de música electrónica porque tienes un parking de 2.500 coches debajo y no molestas a nadie, ¿no? Entonces, bajo ese prisma, el edificio se convierte en otra cosa, se convierte en un espacio de habitaciones, en un lugar de reuniones de personas de 5 a 5.000, ¿no? Sin más determinación que un buen comportamiento acústico, una buena accesibilidad y una buena flexibilidad, ¿no? Ya no están orientadas, no se sabe dónde está el escenario hasta que alguien no decide ponerlo allí, y no tienen las sillas en fila y ancladas al suelo. Todo el edificio en sí mismo está permanentemente reconfigurándose, ¿no? Y esta es un poco la razón por la que cuando el cuerpo toca la arquitectura, pues la arquitectura se vuelve amable, táctil y cariñosa, ¿no? Y sin embargo, cuando ya se ha alejado de la mano, pues parece que está como sin acabar, y aunque las instalaciones están muy bien hechas y muy precisamente localizadas para que el mantenimiento sea elemental, lo cierto es que a mucha gente le choca que el edificio mantenga esta especie de desnudez cuando uno mira hacia arriba y, sin embargo, esta calidez cuando uno está en el plano de los ojos, ¿no? Aquí se ven las branquias de la respiración, todos los análisis realizados sobre la evolución del día y estas diferentes escalas, porque la fachada juega un papel muy importante para evitar el calentamiento de los vidrios. Entonces hay montantes que tienen 12 centímetros de profundidad y hay montantes que tienen 1,80 m, ¿no? Y se ve que a su vez están compuestos de diferentes montantes. Esta fachada que vino desde Galicia, montada prácticamente entera y solo había que subirla en módulos que ocupaban 2 plantas del edificio, fue también uno de los éxitos de la instalación, ¿no? Y aquí se ve esta especie de simplicidad compleja que tiene este edificio, que al final quiere ser un accidente topográfico o geográfico más en la ciudad de los cerros, ¿no? En Suiza, justo cuando estábamos terminando, o recién terminado el edificio, surgió esta oportunidad de hacer un edificio con un programa ideal para un estudio de arquitectura, que es un centro de estudios de arquitectura, es decir, un laboratorio, un centro técnico de experimentación de recursos arquitectónicos nuevos para ser ofrecidos a su vez a la disciplina. Es decir, no es una escuela de arquitectura, es como si fuera un laboratorio de cualquier otra especialidad que los tenemos muy bien en la cabeza, como qué se hace en un laboratorio de biología o qué se hace en un laboratorio de física, pero ¿qué se hace en un laboratorio de arquitectura? Bueno, pues este edificio tiene esa ambición. Entonces, por un lado es como una oficina, por otro lado está lleno de talleres y de sitios donde se construyen mock-ups y se hacen ensayos, y es un poco, pues a lo mejor como lo que quiso ser el Torroja en su tiempo en Madrid, ¿no? Pero hoy ya relativo sobre todo a ecuaciones de sostenibilidad, ¿no? Y para eso el propio edificio es el primer gran producto de este laboratorio. Es un edificio completamente net cero, o sea, huella cero de carbono, en el que cada decisión, cada espesor, cada material tiene que cumplir una cantidad enorme de especificaciones, porque además, si no, pues habrá que seguir investigando y habrá que seguir utilizando el edificio que todavía no existe para producir el edificio que lo hará posible. Y por eso nosotros estamos en Suiza,
¿no? Un sitio muy nublado, digamos, con poca ganancia térmica a través del sol, aunque hay sus horas, por supuesto, y sus orientaciones a lo largo del año, ¿no? Y hay una oficina perimetral en la que la gente se pega contra la fachada. Luego aparece una segunda línea que es más como una zona de trabajo temporal, o sea, donde uno se reúne un rato porque luego vuelve a estar en el sol, y luego está en el interior esos talleres que ya no necesitan luz natural y que en realidad hace que la gente, como tenemos un poco una idea un poco equivocada de que la gente está todo el día en laboratorios haciendo cosas, ¿no? Pero en realidad están delante de un ordenador, delante de un pupitre muy convencional, ¿no? en el Instituto Nacional de Investigaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí eso se convierte en arquitectura. Y esto también es una cosa que a mí me parece crucial, que es, ¿cuál es la responsabilidad hoy de la arquitectura? Pues traducir en arquitectura las inquietudes de los demás. Luego hablaremos un poco de los museos al respecto, ¿no? Entonces aquí se ve por qué esa distribución en la relación del confort y de la calidad de la iluminación, y aquí se ven esas dos tiras, la tira de las personas que trabajan en ordenadores, la de las personas que se reúnen, la de las personas que se van a esa segunda línea, a esa segunda crujía, porque ahí hay un sofá donde puedes tener otro tipo de reunión que ya no es la que se realiza alrededor de una mesa solemne, tal, y estos vestíbulos o lugares de discusión o lugares de presentación donde se ve esa estructura tridimensional, que es una estructura de madera en pilares, vigas y forjados, que está concebida de manera tal que se podrían quitar piezas a lo largo de la vida del edificio, se pueden quitar incluso pilares, ¿no? Reequilibrando los tensores y reequilibrando las vigas, ¿no? Ahí se ve, esto está hecho, el ingeniero en este caso es Sparts, seguramente muchos de vosotros lo conocéis de nombre, y es un trabajo en el que esas vigas a su vez son conductos de instalaciones, y en los nudos de las vigas y los pilares está el gran invento, que es este, ¿no? Donde se pueden producir esos cruces, ¿no? Evidentemente las vigas no son muy grandes, los cruces tampoco son muy grandes, pero las instalaciones tienen que estar segregadas, entonces por una va luz, por otra va aire, por otra va agua, luz, aire, agua, y produce una especie de edificio tridimensional incrustado en el edificio original, ¿no? Entonces ahí se ve que la fachada también hace este gesto de que en cada orientación tiene una inclinación buscando la máxima exposición, que en este caso es el objetivo. A lo mejor en otro sitio lo que hay que hacer es buscar la mínima exposición, por ejemplo en Madrid, ¿no? Pero allí lo que hay que hacer es buscar la máxima, y por eso la fachada es diferente, ¿no? Antes he hablado de esta cuestión de cómo la arquitectura traduce, cómo traducimos en arquitectura las inquietudes teóricas, por ejemplo, de las instituciones, ¿no? Nosotros hemos hecho muchos experimentos sobre aquello que se dice. O sea, aquello que se dice, por ejemplo, todos los museos son inclusivos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Aparte de decirlo, es como, a veces suena como a decir, no, es que yo soy muy buena persona, ¿no? Como, bueno, ya lo suponíamos, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que las instituciones son abiertas, transparentes, inclusivas y quedarnos tan tranquilos? Bueno, también podemos programar nuestras actividades de manera que se entienda que efectivamente buscamos ciertos acuerdos y ciertos equilibrios, y ya se puede efectivamente entender que alguna institución, un museo o una universidad es más inclusiva que otra. Pero para nosotros realmente lo importante es decir, ¿cómo llevamos eso a la arquitectura? ¿Por qué la arquitectura de muchas de esas instituciones no es la que le corresponde para responder a ese manifiesto a través del cual quieren expresar su compromiso con el presente, ¿no? Una de las cosas que hemos trabajado nosotros mucho es esta visibilidad de lo invisible. En el caso, por ejemplo, de los museos, el extremo son los almacenes de obras de arte, ¿no? Los almacenes de obras de arte nunca se pueden ver, nunca se pueden visitar, nunca se sabe dónde están. Tampoco es cuestión de convertirlos en un sitio completamente abierto, hay otras muchas razones que conviene mantenerlos controlados, por una cuestión de atmósfera, de temperatura, de seguridad, eso no lo ponemos en duda. Pero la cuestión de que exista una mayor visibilización de ese tesoro, ¿no? de ese acervo alucinante que tiene el Museo del Prado, que nadie sabe, ¿no? ni dónde está, ni cuánto ocupa, por así decir, ¿no? Cuando digo nadie me refiero
los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, una de esas cosas que nosotros nos ha perseguido, y hicimos este pequeño ensayo, aprovechando un encargo de hacer la instalación de una feria de dibujo, como si sacáramos los peines, como si sacáramos la tecnología de los almacenes de arte a una visibilidad directa, ¿no? Y entonces hicimos estos inventos que en realidad forman parte de algo que estábamos haciendo en el Museo Munch de Oslo, que lo estábamos desarrollando en este momento, un museo para el cual nosotros proponíamos que de alguna forma, desde algún sitio, en algún recorrido, la gente pudiera ver el legado de Munch, digamos, en su volumen y en su importancia y en su poder. En este caso, esas piezas pues, se fabricaron, se utilizaron varios años. Esta es una feria muy importante que se hacía en Madrid del dibujo. Permiten ver las historias de las obras de arte que están en su parte posterior, donde sabes a qué colección han pertenecido o de dónde han viajado, ¿no? Entonces, este experimento nos lleva a este otro. Este experimento es primicia mundial para vosotros. Casi, es un espacio de arte que se está terminando ayer, digamos, en la Cuesta de San Vicente de Madrid. Este es el segundo espacio de la colección solo. Nosotros hicimos el primero en la Plaza de la Independencia de Madrid hace unos años, y ahora hemos hecho este en el interior de un edificio industrial en la Cuesta de San Vicente, que era la antigua rotativa de la revista Semana. Es un proyecto de casi 4.000 metros, es un centro de experimentación artística, no es un museo, no es un lugar de exposiciones más o menos, no es una fundación, es el proyecto personal, filantrópico y en cierto modo alucinante de alguien que decide poner en marcha una gran colección de arte rabiosamente contemporáneo, tan contemporáneo que también es en cierto modo muy heterodoxo. Todos los artistas de la colección tienen la obligación de estar vivos cuando se les compran sus primeras obras, y esos artistas a su vez forman parte de una comunidad que gira alrededor de este sitio. Estas fotos las tomó Manolo Laguillo antes de que nosotros empezáramos a trabajar allí dentro, y el sitio es así, ocupa el interior de un patio de manzana que da a dos calles que están a distinto nivel, y tiene dos plantas, una de ellas claramente sótano, la otra no es sótano en la calle de la derecha, que es la Cuesta San Vicente, pero sí es sótano en la de la izquierda, que es la calle Ilustración, ¿no? Entonces es arquitectura incrustada en la fábrica de Madrid, y he traído esta foto para dar a entender que este es un proyecto que... un proyecto al cual nosotros nos subimos. Es un proyecto que alguien tiene, no es que nosotros estemos haciendo, nosotros lo hemos convertido en un proyecto de arquitectura, pero es el proyecto de alguien al que nosotros nos subimos para darle forma, ¿no? Y bueno, es lo que se ve aquí, es decir, es una cosa que tiene en verde grandes espacios con usos indeterminados, en rosa pequeños mini proyectos de piezas de arquitectura incrustadas en el edificio original, y en amarillo servicios técnicos, almacenes, etc., ¿no? Y luego en gris hay unas circulaciones que no son pasillos, que son más o menos como dístole, sístole, diástole, de plazas y de lugares de conexión, que es lo que permite recorrer el edificio por dentro sin necesidad de atravesar esos espacios, ¿no? Entonces, voy a ver la hora. Bueno, vamos bien. Esos recorridos, que son estas imágenes que veis ahora, son como un instrumento de navegación por un espacio que tiene una gran diversidad y una gran riqueza de intervenciones. Tiene, por así decir, muchos proyectos dentro del proyecto. Pero sobre todo hay un principio, o hay dos principios. El uno es que todo lo que se añade, ¿no? La estructura es una estructura de hormigón de los años 40, con unos techos de pavés, muy convencional, o sea, hermosa en su simplicidad y en su honestidad, pero muy convencional en su construcción y en su concepción, pero que por aquello de que todo edificio tiene derecho a tener una historia, y esa historia tiene derecho a ser visibilizada, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos en ese edificio tiene una materialidad diferente del hormigón enfoscado en blanco original,
para manifestar que nosotros hemos intervenido o hemos añadido, es decir, no hemos derribado, no hemos reconstruido, sino que lo que hemos hecho ha sido conquistar o colonizar ese espacio con otras tecnologías constructivas de otro momento. Salvo estos pavimentos que obviamente están cogidos con pasta o un suelo radiante que obviamente tiene una capa de hormigón, no hay agua en la construcción de este edificio. Todo está hecho por oficios, carpinteros, cerrajeros, ¿no? Y gente que ha venido aquí y ha instalado aquí sus talleres, una calidad y un amor, ¿no? En su trabajo extraordinario, ¿no? Entonces, de repente ahí se ve una escalerita a la derecha que entra como a otro sitio, y esto me permite introducir el segundo de los ingredientes básicos del proyecto, que es la total ambigüedad entre interior y exterior. En cualquier momento de este proyecto uno está en el interior de algo que es un exterior y viceversa, es decir, el juego de los materiales, de los pavimentos, de las visiones que se tienen desde un sitio del interior de otros, podríamos decir, esto es una pequeña plaza y esto es una serie de locales o de pequeñas arquitecturas a las cuales puedo entrar. Cuando estoy ahí estaré dentro de algo cuyo exterior es donde estoy ahora y viceversa, ¿no? Eso tiene mucho juego y tiene mucha manifestación en este proyecto, que a su vez es un ejercicio sobre la indeterminación programática de la arquitectura contemporánea. Es decir, todos sabemos que un dormitorio es una habitación en la que hay una cama, pero si quitas la cama y pones una mesa con 6 sillas, eso se convierte en un comedor. Pero la habitación es la misma, la arquitectura es la misma, ¿no? Esa neutralidad de la arquitectura para nosotros es muy valiosa, ¿no? Entonces, esto no es nada en esta foto, pero luego a lo mejor la vemos un poco más adelante con unas sillas y se convierte en un lugar de reuniones, ¿no? Entonces, las circulaciones, las escaleras que conectan estos dos niveles, que son todas ellas como pequeños alardes artesanales, como si se concentrara la energía increíblemente en una serie de puntos, porque nosotros no hacemos nada, nosotros ni siquiera pintamos, ¿no? Pero aquí convocamos como al artesano del terrazo hidráulico más sofisticado y con más carga de tradición y de historia en su familia para hacer esta pieza, mientras que a lo mejor en ese chapa negra de la izquierda uno abre y hay un rack que tiene la más sofisticada de las tecnologías y de los equipamientos, digamos, de las nuevas telecomunicaciones, ¿no? Alguna pieza que ni siquiera se toca, o este juego, que hay varios en el proyecto, de incrustar un supuesto invernadero entre las columnas del edificio, porque esto está en la ladera que bajaba al río, una ladera que históricamente eran huertas escalonadas, que bajaban a la ribera del Manzanares, y que, bueno, pues decimos, bueno, ese pasado agrícola del sitio lo podemos rememorar con este juego del invernadero, como si hubieran construido el edificio respetando el invernadero, como si no hubieran querido tirar el invernadero por su valor histórico, ¿no?, para construir el edificio. Este invernadero es una de las piezas importantes del sitio, ¿no?, que tiene igualmente ese suelo hidráulico, pero en el que también se mantienen, como veis, las columnas casi sin tocar, ni siquiera limpiar, o estos protecciones de las paredes. La otra cuestión de este proyecto es que está, digamos, todo diseñado, es decir, está diseñado al tiempo que se hace la obra. Esa persona que habéis visto antes en la foto, David, el cliente, no necesitaba o no pretendía tener un proyecto perfectamente definido con el cual pedir una oferta a una empresa constructora, con la cual empezarse al día siguiente a pelear para que, por lo que estaba o no estaba en la medición, ¿no? Digamos que es un trabajo hecho en tiempo real, in progress, eso sí, dibujando a diario y redibujando y cambiando y tirando muchas cosas a la basura para sustituirlas por otras que de repente nos parecen más oportunas. Y entonces todo esto, que de cierto modo parece como un poco casual y que tiene unos materiales también aparentemente como encontrados, ¿no? Como sin pretender ciertos
preciosismos, pues al final resulta que no, que es algo ejecutado con tremenda calidad y con tremenda intencionalidad, ¿no? Y por eso aparecen los cientos o quizá miles de dibujos que hemos hecho, y entonces se ven cosas como ese tablero que se abre y ahí aparecen como los comandos de los suelos radiantes, o este diner o food truck que se construye entero de cero en un rincón, ¿no? También con unos artesanos que afortunadamente han quedado bastante enamorados, porque muchos de los artesanos que han intervenido en este proyecto nunca habían hecho las cosas que les hemos pedido que hagan, ¿no? El proyecto incluye el diseño de las mesas y de las sillas, ¿no? Y ahí se ven pues, fragmentos de hormigón a los que no ha habido que hacerles nada o que no hemos querido hacerles nada, y salas que, dejando las estructuras como eran originalmente, pues sin embargo aparecen las luces, digamos, más avanzadas, o los sistemas de control de temperatura o de humedad o de visión, o incluso de iluminación natural, que como sabéis es muy contraria al arte y hay que cegarla, ¿no? Entonces, bueno, hay este sótano que de repente le hemos puesto un suelo y poco más, perfilado sus zapatas. Hay un momento importante y emocionante, que es cuando llega el arte al sitio y entonces empiezan a mover las obras por el espacio y van encontrando su sitio, y los peines, ¿no? Aquí aparecen los famosos peines del experimento que he enseñado antes, convertidos en una sala de almacenaje de arte en la cual te pueden hacer una visita guiada. Es decir, que si tú te interesas mucho por algo que has visto en una de las salas, alguien te puede llevar aquí y te puede enseñar en estas salas, porque están en una zona cómoda que se recorre con facilidad, donde hay sillas y mesas, ¿no? Y donde tú puedes ver a la gente trabajando, ¿no? Entonces hay enormes pantallas, porque hay un compromiso muy importante con el vídeo como mecanismo de expresión contemporánea, y eso ya es un poco como estaba ayer, ¿no? con muebles, con obras de arte, con plantas, y cómo todo este sitio va adquiriendo esa especie de carácter un poco doméstico, como un sitio en el que se está, no como un sitio que se visita. Luego enseñaré otra cosa muy parecida a esto, y no quiero como hacer explicaciones muy pormenorizadas. Creo que lo más interesante es como entender este ambiente, ¿no? De un equipo grande de personas que maneja este lugar y que circula y que está allí, y este proyecto, que lo hemos hecho ya muchas veces, de las personas que lo construyen, ¿no? De las personas que hayan formado parte. Este es nuestro cerrajero de cabecera, ¿no? Un personaje realmente enamorado de su trabajo y muy consciente de la calidad de lo que hacen, ¿no? Voy a enseñar este proyecto, es un poco de prisa, es un proyecto muy querido, porque es el último proyecto que hemos acabado en Argentina. Es un pequeño museo en la periferia quiero enseñar una imagen. Un pequeño museo en la periferia de Buenos Aires, que tiene como todo este valor de la descentralización de las instituciones y de la nueva generación de museos. Por supuesto hay museos grandes, enormes, con colecciones muy potentes, que se visitan. Es decir, la visita es el rito a través del cual descubrimos la riqueza del Museo del Prado o del Metropolitan de Nueva York, ¿no? Pero sin embargo hay otros no museos que ya no demandan una visita, porque tienen otro tamaño, porque tienen otra intención y porque quieren tener una relación más incrustada en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Es decir, que uno va al Metropolitan una vez cada mucho tiempo, pero uno puede venir a un sitio así de pequeño todos los fines de semana si quiere, porque hay diferentes cosas, porque hay diferentes programaciones. En este caso son 3 pequeños pabellones. El uno es una sala de exposiciones, el otro es un almacén por fin visitable, el primero que hemos conseguido hacer cumpliendo nuestras ilusiones de hace ya mucho tiempo, y el otro es un pabellón para albergar la obra de un artista específico, que es Gabriel Chaille, que hace unas obras muy grandes que pertenecen a esta colección y que moverlas sería una quimera, y por lo tanto pues, hemos construido un pabellón solo para tenerlas. Unos paisajistas buenísimos que se llaman Bulla,
construyen esa pieza alargada que es un negativo de nuestro edificio. Es decir, lo que nuestro edificio son 3 pabellones con un gran techo que deja 3 plazas de espacio libre donde corre el viento, de manera que lo sólido es donde está el arte y lo liviano, indeterminado y menudo es donde corre el aire, por así decir, que se convierte a su vez en las salas más importantes de la institución, porque es donde ocurren las actividades de fin de semana, los cursos, los talleres, el cine al aire libre, las exposiciones de escultura, las performances, etc., ¿no? En el caso de lo que hace Bulla es un bosque muy tupido, o sea, eso que parece prismático, en realidad es un bosque súper tupido de alisios, ¿no? Que deja 3 claros perfectamente rectangulares que emulan los sólidos de nuestro museo, que son salas de exposición de esculturas al aire libre. Ahora voy a pasar deprisa esto porque, como somos arquitectos todos, pues no necesitamos mucha ilustración al respecto, porque lo importante es llegar aquí. Lo importante es llegar a este espacio que es utilizado intensamente por la gente y, como ha dicho Tania Pardo, la directora del K2M, en un texto que ha escrito, que ha repetido eso que yo decía antes, ¿no? Como este es un sitio para estar, no un sitio para visitar, porque vienen grupos, vienen familias, vienen amigos, y el uno está en la cafetería, el otro ve la exposición, el otro está viendo una película, luego salen, luego se van de paseo por los alrededores. Aquí la construcción, en esa obsesión nuestra de que la arquitectura tiene que ser bella desde el día que se hace la primera zapata, ¿no? Y este regalo, ¿no? De nuevo, este valor añadido de este espacio al aire libre, que hace que, obviamente, la gente visita las exposiciones, pero a todo el mundo le parece lógico que en ese banco haya esas personas sentadas que a lo mejor van a estar 2 horas, porque no es un sitio en el que tengas que estar circulando, sino que puedes quedarte ahí a leer el periódico o a mandar un WhatsApp en una pequeña tienda. Y esta es un poco la clave del asunto, es decir, estos 3 pabellones son transparentes desde fuera. Al caer, ¿no? Al ponerse el sol, estamos en el hemisferio sur, bastante al sur, ¿no? Anochece pronto, da lo mismo estar dentro que fuera, es decir, que todos los elitismos que tiene a veces el arte contemporáneo en cuanto a las barreras para que la gente acceda o para que la gente rompa su miedo para entrar en contacto con la programación museística, ¿no? Que se sienten exigidos o se sienten muy interpelados, aquí desaparece, porque tú puedes pasear tu perro por la noche o puedes volver de una cena y pasar por aquí delante o pasar entre los edificios y ver el depósito de arte, como se ve en este caso, que también es muy ilustrativo porque los niños ven que hay unas personas que con unos guantes blancos cogen un papelito que aparentemente no tiene gran valor, pero automáticamente entienden que tiene mucho valor, tanto es así que lo tratan con ese cariño, ¿no? Entonces todo eso es visible, visitable y se hacen todo tipo de actividades. Este pabellón de Gabriel Chaille, ¿no? Con las piezas que representan, son 5 piezas que representan a los miembros de su familia, es un trabajo hermoso, pero también Gabriel Chaille es un artista indígena, tucumano, ¿no? Y estos textiles que también están hechos por mujeres de la comunidad Huichi. Entonces resulta que también este pequeño no museo, y digo no museo porque no tiene circulaciones, porque no tiene una puerta principal, porque no tiene instrucciones de uso, porque no tiene taquilla, porque es gratis, ¿no? Entonces resulta que este pabellón se convierte en un elemento de anclaje con la geografía, con la antropología. Entonces las personas que están visitando este museo, que viven en un territorio en el cual no ha habido nunca museos y no han tenido nunca contacto con el arte contemporáneo, lo descubren, lo hacen suyo porque el museo les está hablando de ellos mismos, porque esos paisajes que habéis visto antes son los paisajes de los lagos del río Paraná, porque estos textiles los reconocen como los textiles de sus abuelos o de sus mayores, y porque las obras de Chaille tienen esa conexión con la tierra. Este es ese bosque del colectivo Bulla y sus instalaciones a lo largo del río, ¿no? Entonces, bueno, esto lo paso así deprisa porque quiero llegar aquí, ¿no? A este momento en el cual hay niños, hay personas mayores, hay cochecitos de bebé. Esta gente está viendo una película, o están viendo un concierto, o están viendo una rave, ¿no? O cine mudo, que es una cosa bastante curiosa, ¿no? Cine mudo musicalizado. Entonces, esta es la función de ese museo que, curiosamente, en ningún lugar del edificio pone la palabra museo. Todo lo que pone son esas coordenadas, ¿no? del sitio
donde están colocados. Y ahora voy a contar el último proyecto, que es el Museo Munch de Oslo, por lo que tiene de invención o de puesta, o de corrección de la tipología convencional del museo como una cosa de habitaciones encadenadas, a poder ser no más de 2 plantas, donde la interacción del público con el contenido es fundamentalmente a través de ese ritual que decía antes de la visita. Este es el Museo Munch. El Museo Munch se inauguró en octubre del 2021, es un concurso que desde que se falló hasta que se construyó pasaron casi 13 años, ¿no?, incluida la pandemia. Es un edificio muy importante, aloja el legado de Edvard Munch, que cuando muere, un personaje que había sido, digamos, crítico y contestatario con respecto del conservadurismo noruego, él mismo escribe un testamento en el que se considera hijo de las circunstancias políticas y sociales en las que ha vivido, a pesar de haber luchado contra ellas, ¿no?, y se considera un hijo de esa ciudad y de esas fuerzas que la han modelado, ¿no? Y entonces lega todo su patrimonio artístico a la ciudad de Oslo. Es decir, por eso este es un museo municipal, en realidad. Es un museo propiedad de la ciudad y de los ciudadanos de Oslo, a los cuales Munch les regala un archivo que tiene casi 27.000 piezas, de las cuales casi 3.000 son cuadros originales al óleo de Edvard Munch y el resto es obra gráfica, dibujos y cosas de ese tipo, ¿no? El edificio, como veis, tiene un podium y tiene una pieza vertical encima. La pieza vertical es el museo. El podium es, como si dijéramos, un centro cultural. Es decir, el cambio de paradigma del museo es que todo es museo y los museos ya no son solo su colección, sino que los museos tienen un montón de actividades paralelas que todavía hoy en muchas instituciones se consideran secundarios o incluso incómodos, ¿no?, pero que albergan en realidad el germen de la verdadera apuesta del museo como instrumento a través del cual reescribir la historia y conocernos y expresar qué queremos ser como sociedad, ¿no? Aquí se ve el museo el día que le conectaron la luz en plena pandemia, y aquí también se ve el museo durante la pandemia, ya rodeado de gente tomando el sol, pero el museo sin abrirse. Voy a contar un poco su historia. Esto es un proyecto de un artista que se llama Fischer, lo encontráis en internet, es muy conocido. Él dibuja, esto es del año 2007, él dibuja los mapas de las ciudades a través de los vectores, de las imágenes que las personas suben a internet. Esto es pre-Instagram, yo creo que esto debe ser Flickr o algo así, ¿no? Pero aquí lo que se ve, si alguien aquí conoce Oslo, es el mapa de Oslo perfectamente dibujado, ¿no?, con el Vigelandspark, con la Gran Bahía, que se ve ahí dibujada por las fotos, esa gran línea negra que es la avenida principal de la ciudad, y ese punto grueso que se ve a la derecha un poquito descolgado es la ópera de Snøhetta. Es decir, esta es la demostración de que la arquitectura contemporánea en el año 2000 y poco, recién terminada la ópera, ya tenía en la ciudad de Oslo un objeto de arquitectura contemporánea que podía, digamos, competir en predominancia y en interés con cualquier otro monumento de la ciudad, por muy histórico que fuera. Y eso es un valor que tenemos que estar un poco más convencidos de que la arquitectura contemporánea lo puede jugar. Nosotros planteamos ese basamento del centro cultural porque entendemos que ese filtro, esa acumulación en ese basamento del cine, la biblioteca, el centro de investigación, el centro de educación, la tienda, el café, la sala de conciertos, el espacio para hacer performance, es exactamente lo que conecta el museo con los ciudadanos. Es decir, hay dos públicos en todos los museos importantes del mundo. Uno son los turistas van a ver el museo, posiblemente no vuelvan nunca o vuelvan al cabo de unos años, ¿no?,
pero no es el público, aunque es el público que da las estadísticas de los visitantes, no es el público que le da la vida al museo que el museo realmente ofrece. Esa vida la da esas otras actividades paralelas que, junto con las exposiciones temporales, permiten que alguien establezca una relación casi personal con el edificio, que el edificio, como decía antes, se incruste en su vida cotidiana y que tenga un buen motivo para venir aquí permanentemente, ¿no? Esa cuestión nosotros la recogimos en este diagrama, donde veis ahí la ciudad y veis las exposiciones, y entre medias está esa amalgama de actividades que es lo que los ciudadanos usan, que es por lo que los ciudadanos van al museo, porque dicen voy al Munch porque ponen una película, o voy al Munch porque hay un concierto de jazz. Ese ir al museo a otras cosas que no son solo el recorrido de sus salas, adquiere de repente una dimensión extraordinaria como mecanismo de conocimiento y como mecanismo también de coincidencia. Es decir, en esos usos es donde las personas que a lo mejor no son expertas en arte o que a lo mejor no tienen una educación muy elevada o lo que sea, coinciden con otras muy diferentes de ellos, ¿no? Y esa es la misión que yo creo el Museo Contemporáneo tiene. Aquí se ve el esquema de esa torre con ese sistema de circulaciones en su fachada oeste, desde la cual se va subiendo y se va entrando en las salas. Este sistema tiene como objetivo el establecimiento, como pasaba en Bogotá, de una relación entre el edificio y la ciudad. Es decir, el visitante sube un piso y ve un estrato de la ciudad, ve la ciudad vikinga, o sea, el puerto vikingo, luego la ciudad medieval, luego la ciudad industrial, luego la ciudad del siglo XX, luego la ciudad después de la guerra, que fue tan importante en el desarrollo urbano de Oslo, de manera que uno va entendiendo la historia de una ciudad de esta manera un poco estratificada, hasta que luego desde arriba ve la ciudad inmersa en un entorno geográfico natural muy extraordinario, que justifica también que la ciudad haya casi parado de crecer, ¿no? Para no invadir bosques o colinas, ¿no? Eso se materializa aquí, es decir, es ese vestíbulo en el que ocurren todas esas cosas, y esa rendija de luz es la que marca el arranque de la fachada que sube hasta la cubierta, ¿no? Y ese es el sistema de circulaciones que permite que en un espesor muy estrecho aparecen estas dos fachadas, la fachada exterior y la fachada por la que se entran las salas de exposiciones, que tiene también una misión, digamos, climatológica muy importante, porque es aquí donde se producen los intercambios de todas las energías, es decir, que aquí hay una temperatura intermedia entre el exterior, ya sea muy frío o muy caliente, y las salas, una humedad intermedia, y una luz intermedia, y una sonoridad intermedia. Entonces uno entra a las salas, ve lo que contienen, sale, sube y entra a las siguientes. Esto también viene de un trabajo que nosotros hicimos sobre cuánto arte es capaz de asimilar una persona que no sea muy experta de un tirón. Y resulta que es muy difícil que una persona que no está acostumbrada a ver arte permanentemente atienda lo que hay en las paredes durante más de 30 minutos, ¿no? A los 30 minutos sales, te refrescas, tienes otra luz, tienes otro ruido, comentas, te estiras y vuelves a entrar en el siguiente piso a la oscuridad y a la lentitud de las salas. Eso fue muy meditado, muy estudiado, y hoy en día se ha convertido en una cosa muy comentada de este edificio, ¿no? Esta es otra de las conclusiones de los estudios que nosotros hicimos sobre los museos del mundo. Hoy en día, los grandes museos que se están construyendo apenas tienen el 40% de su superficie dedicada a la exposición. Es decir, que es la demostración de que todos esos programas que nosotros hemos colocado en el basamento van adquiriendo más y más importancia. Obviamente, uno no puede pedirle al Louvre que reduzca superficie de exposición para hacer un centro educativo, pero el Louvre ya es un caso muy particular, como lo es el Prado, ¿no? Pero hay otros muchos que sí se les puede pedir y sí se pueden corregir. Y hoy en día en el mundo hay muchos museos que están corrigiendo su arquitectura para adaptarse a estos tiempos, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, en blanco todo lo que no es expositivo, que en este caso no está en el sótano, porque uno no sabe dónde están los espacios no expositivos de los museos, de los grandes museos nacionales, por ejemplo, ¿no? Muy posiblemente todos sus empleados estén
en un sótano sin luz natural, ¿no? Aquí, sin embargo, eso está intercalado entre las salas y aunque no tienen un acceso muy directo, se ven cuando uno va por esas escaleras mecánicas y entiende que hay 200 personas allí trabajando, haciendo esto posible, que no es un cementerio, ni siquiera un archivo cerrado, hermético, sino que es un lugar vivo en el que ocurren muchas cosas, ¿no? Y eso es interesante y me puedo permitir recordar que el día que las mujeres, porque son todo mujeres del Departamento de Restauración, del MUNC histórico, del antiguo museo, cuando se trasladaron aquí y descubrieron que tenían luz natural, lloraron, ¿no? Porque llevaban 30 años metidas en un sótano sin luz natural. Y aquí se ve, por ejemplo, la biblioteca, cómo se ve desde una de esas escaleras. Es una biblioteca de investigadores, no es una biblioteca pública, pero está ahí esperando a que un día tengas que hacer un trabajo sobre el asunto, ¿no? Todas las plantas son iguales, todas las plantas tienen una zona pequeña y una zona grande. Esas medidas están también muy tasadas, 350 y 650 metros cuadrados. Es una media sobre el tamaño de las exposiciones itinerantes que circulan por el mundo. Y también es esos 30 minutos o 25 minutos de arte que se pueden ver de un solo golpe. Las salas son muy neutras, las salas no son, digamos, nuestro lugar de exhibición concedido, las salas son para los comisarios y para el museo. Nosotros tenemos otros ámbitos de acción en la arquitectura y sobre todo tenemos nuevos frentes en los que aprender a manejarnos, ¿no? Este fue un edificio muy mediático, también discutido políticamente y en los medios de comunicación por muchas razones. Y esta nueva faceta de la utilización de la comunicación como instrumento de proyecto, como instrumento de diseño, o sea, yo creo que todavía en España somos muy de estar defendiéndonos de estas cosas, ¿no? Defendiéndonos de la participación ciudadana, defendiéndonos de los medios de comunicación, porque lo consideramos que es algo que siempre nos busca y nos agrede. El día que aprendamos a escuchar y a ver que realmente casi nunca pasan las cosas que creemos que van a pasar, todo eso hay que saber usarlo y hay que saber incorporarlo al diseño y hay que saber trabajar con ello y hay que entender qué significa que el domingo siguiente a ganar el concurso, el periódico más importante del país saca una sopa de letras con una foto de un individuo, ¿no? Y tú tienes que saber cómo se llama ese individuo si quieres desayunar en paz, ¿no? Digamos. Entonces, eso es un país que le da importancia a la arquitectura y que considera que la gente sabe quién es este personaje porque ha estado en todos los periódicos la semana anterior. Bueno, este dibujo ya lo conocéis, lo hacemos de todos nuestros proyectos. Hay un momento en esa discusión en la que nosotros tomamos las riendas del asunto, cogemos una galería de arte de Oslo, invitamos a un montón de gente a hablar sobre los temas que planteaba el Museo Munch, nuestra propuesta del Museo Munch, sin hablar del Museo Munch. Es decir, nadie podía venir a hablar del museo, no estábamos buscando gente que hablara bien de nuestro trabajo, sino gente que demostrara que en el mundo de la cultura y de la arquitectura de la cultura se estaban debatiendo una serie de temas cruciales sobre esa transparencia de las instituciones y sobre la importancia del museo. En ese momento estaba la UNESCO tratando de hacer una nueva definición de museo, que tardó, por cierto, años en hacerla, ¿no? Aunque luego al final se equivocó porque no dijo un museo es un edificio que, sino que dijo es otra cosa. Pero bueno, el caso es que demuestra que lo que queríamos era demostrar que los temas que nosotros estábamos planteando pertenecían a conversaciones de otro ámbito, que no era solo los problemas locales de una ciudad como Oslo, que es una ciudad pequeña, es una ciudad que tiene, con el área metropolitana, es decir, con las ciudades del área metropolitana, tiene apenas 600 o 700.000 habitantes, ¿no? Pero sí era como convencer a la gente de que eso de lo que estábamos hablando era formar parte, digamos, del tren de las grandes discusiones al respecto en el mundo, y que lo otro era dirimir unos problemas locales que posiblemente podrían llevar a que el Museo Munch, el gran Museo Munch, se quedara convertido en un trasunto local o provinciano, ¿no? Entonces, bueno, aquí diseñamos la mesa y las banquetas y invitamos a un montón de gente, ahí habéis podido ver a algunos nombres que os pueden sonar, y lo hicimos con público. Y todo esto generó que en un momento en el que el proyecto estaba en crisis en el Ayuntamiento de Oslo,
se convoca una manifestación, la Torch Parade, que es un sistema de protesta propio de los países escandinavos, donde no hay cabecera, no hay pancarta, digamos, no hay políticos, todo el mundo asiste en su calidad de ciudadano de a pie, ¿no? La convoca una persona, que es este individuo que está aquí como con esa de la derecha, que es un bajista de un grupo de rock local, ¿no? Y convoca a toda la gente para reclamar al ayuntamiento que deje de torpedear en sus discusiones peregrinas el proyecto, porque ellos quieren su museo, porque quieren lo que el museo les ha prometido. Había traído estas imágenes para hablar de que una obra de este calibre, con este presupuesto, con estas exigencias técnicas, es un entorno experimental de primera magnitud. Es decir, que al final es donde se puede hacer avanzar la arquitectura. Nosotros tenemos vidrios en este edificio que han sido desarrollados expresamente por primera vez por Saint-Gobain, que ahora ya forman parte de su catálogo y que otros están utilizando. Y así varias cosas, porque los medios lo permiten. Pudimos hacer un mock-up de la fachada a escala 1:1, que fue una obra casi como un proyecto de arquitectura, ¿no? Y al final, pues, esta idea de que el edificio está rodeado de una película translúcida, ¿no? Y que reacciona al clima y a las estimulaciones externas, que no tiene ventanas, que no es fácil contarle pisos, salvo por la noche cuando se enciende la luz, y esta imagen de Edvard Munch pintando en una playa al norte de Alemania, en la que no está como los pintores de la época, los pintores plenairistas de la época, ¿no? Como debajo de un sombrajo o con un Salakov o vestido con su camisa blanca, ¿no? Sino que está tan desnudo como su amigo, sufriendo las mismas inclemencias del tiempo, sufriendo, incluso conociendo los músculos que se están tensando para entender esa posición que él quiere pintar, ¿no? Eso es lo que lleva a esta imagen del edificio envuelto en este material translúcido, que por fuera parece más opaco de lo que es por dentro. Cuando uno entra por dentro, como está en el lugar oscuro, ve muy bien hacia el exterior y es lo que permite que luego por la noche, como veremos en alguna imagen, este es ese famoso mock-up, el edificio se vea. Esto, ¡ay!, no tenemos sonido. Bueno, lo cortaremos en el vídeo. Esto es un encofrado deslizante. Es un encofrado deslizante posiblemente el más grande que se haya utilizado nunca para construir un edificio. Es la tecnología una tecnología desarrollada para grandes edificaciones industriales, especialmente las plataformas petrolíferas, y tiene que ver con una apuesta por la reutilización de las tecnologías derivadas de la explotación del petróleo, cuando la moratoria del petróleo deje sin contenido a esas empresas, ¿no? Que se estaban quejando mucho en estos días de que su futuro era negro si se consumaba esa renuncia a seguir extrayendo petróleo que Noruega había establecido, no sé si para el año 2050 o algo así, ¿no? Entonces nosotros dijimos, no, hay cosas que hacer. La arquitectura os puede dar un espacio para construir este edificio. Este edificio que tardó en proyectarse y en discutirse 8 años, se construyó en 24 días, ¿no? Como no tenemos sonido, paso aquí. De nuevo, la construcción intentando ser lo más atractiva posible, la televisión cada día hablando de la obra, y este es otro momento en el que el diálogo se convierte en un material de toma de decisiones, ¿no? La fachada inclinada y la fachada ondulada tendrían que ser mantenidas, limpiadas y equipadas permanentemente, porque además allí hay cámaras y sensores y dispositivos de todo tipo. Y el sistema de góndolas de limpieza típico de estos edificios resultaba un poco complejo en Noruega por los sindicatos que entraban en fricción con el asunto de limpiar y mantener, como que son personas diferentes. Bueno, no quiero enrollarme con eso, pero es un tema muy curioso. Y al final, de hablar y de discutir, se decide eliminar ese sistema
entrenar a un club de alpinistas en las tareas del edificio, o alpinistas universitarios, ayudarles a que sean capaces de convertirse en empresa y de facturar al erario público sus honorarios, y al mismo tiempo mantener esta tradición de la escalada que en Noruega es tan importante y que convierte, por así decir, el edificio casi en un objeto natural, en una gran piedra o en una gran peña, ¿no? Esos personajes son los que se llevan todos los selfies a diario del edificio, porque es cierto que están constantemente allí, ¿no? La fachada es un experimento en el que participaron muchísimas personas y que al final se consigue estas densidades de las perforaciones. Está hecha con aluminio reciclado, es decir, que tiene su pequeño compromiso medioambiental, y también trata de defender la posibilidad de tener una fachada al oeste debidamente protegida del sol, de manera que la climatización del interior del edificio no sufre, ¿no? No quiero estirarme mucho. Esta es una imagen que viene a decir que el BIM apareció durante el proyecto y pudimos construir un modelo en el que todos los especialistas participantes en el proyecto pudieron introducir sus aportaciones, ¿no? Es muy importante saber que en Noruega el arquitecto solo hace arquitectura, y cada persona, cada experto tiene su contrato independiente. Por lo tanto, en ese caso es mucho más importante de lo habitual, porque al menos aquí en España, en nuestros proyectos, está todo, están las instalaciones y están las estructuras, está todo integrado. En Noruega eso no es normal, pero sin embargo el BIM, esta manera de usar el BIM, que no es que sea mi programa favorito, lo permite, ¿no? Con el edificio terminado, llegó la pandemia, el edificio estuvo mudo durante 2 años, ¿no? Sin abrirse, sin entrar en la ciudad. Afortunadamente Instagram lo mantuvo vivo permanentemente, a diario. Había gente que subía presencias, incluso durante la pandemia se hizo un sello del edificio, algo que siempre nos daba envidia, ¿no? De los sellos de Francia, del Corbusier, no sé qué. Pues aquí está nuestro sello, ¿no? Hasta que... esto sí que es una pena. Alan Parker y Hans Zimmermann, el pianista alemán, en su casa de Berlín, y Alan Parker, el músico electrónico, ¿no? Que seguramente todos conocéis, decidieron hacer una gira por edificios cerrados por la pandemia en el mundo, edificios que la gente no había podido visitar todavía, y grabar dentro un clip muy hermoso, ¿no? En el que lanzaban el mensaje de que había que resistir porque todo esto iba a pasar y seríamos capaces de sobreponernos. La música es muy estupenda, porque la mezcla del piano clásico de Hans Zimmer con los sintetizadores de Alan es fantástico, pero no lo podéis ver, lo siento, no lo podéis escuchar. Vale. Ese es el efecto de la noche, cuando el edificio se convierte en la radiografía de sí mismo, y ese es el día de la inauguración. Durante años, el equipo de dirección del Museo Munch estuvo soñando con la fiesta de la inauguración. Se imaginaban, todos los directores de museo del mundo vinieron, todos los grandes coleccionistas viniendo a Oslo, aterrizando, ¿no? y convirtiéndolo en una gran fiesta, ¿no? El caso es que muy poco antes de la inauguración, cuando ya había terminado la pandemia, decidieron renunciar a ese festejo, en cierto modo convencional y ya conocido, y entonces hicieron 3 inauguraciones, ¿no? En una de las inauguraciones, la primera de ellos, abrieron el edificio para todos los empleados del museo y sus familias, ¿no? Los empleados del museo son como 300, incluido el mantenimiento son casi 400. Bueno, el caso es que ese día entraron en el museo 1.500 personas y estuvieron allí todo el día, ¿no? La segunda de las inauguraciones fue una inauguración popular, ¿no? En la que abrieron el museo desde muy temprano por la mañana,
para ponerlo a prueba. Eso se llamó además así, ¿no? Se llamó la prueba de carga, ¿no? Y luego hicieron una inauguración que llamaron la inauguración VIP. La inauguración VIP fueron 1.500 niños de menos de 10 años sin padres dentro del edificio para que hicieran lo que quisieran, ¿no? Es decir, que si este es un museo del futuro, los clientes del futuro son los primeros que lo tienen que usar. El museo tiene un circuito para niños en el cual los cuadros que están viendo, grandes, que los ven así en perspectiva, los pueden ver en un visor, en unos agujeritos que hay en la pared, a los que no llega un adulto si no quiere quedarse ahí clavado con las lumbares ¿no? encasquilladas, ¿no? Este gesto es algo, yo creo que muy ilustrativo de lo que quiere ser un lugar como este en el futuro, ¿no? Es una imagen de Iván Van, de alguien que también se puso muy contento de que inauguraran ese. Voy a dedicar 3 minutos, porque he empezado diciendo que soy profesor, a un proyecto que tengo ahora en marcha, que es, de nuevo, un proyecto docente. Durante años, en mi puesto de director del Departamento de Arquitectura Avanzada de la Universidad de Columbia, yo hice este trabajo, que es coger todos los enunciados de proyectos de todas las clases de la escuela y ver cuáles eran las palabras que más veces se repetían en los textos, ¿no? Esto es muy interesante porque esto es en el año 2015, resulta que arte y museo, ¿no? son las más repetidas. Curiosamente, en la siguiente jornada, lo que más se repetía era infraestructural. Luego llegó tipología, identidad y forma, ¿no? Qué curioso que la palabra forma reaparece en los temarios de la enseñanza de la arquitectura junto a una cuestión como identidad. Es misteriosísimo que la palabra edificio, ¿no? vuelva también y adquiera esta presencia en los enunciados. Y luego aparece especulación social, urbano y economía. Y en ese caso, economía es la más importante. Si nosotros pudiéramos medir la correspondencia de estos enunciados con los fenómenos que estaban pasando en el mundo en esa época, pues seguramente entenderíamos muchas cosas, ¿no? Pero creo que las cosas cambian y a veces hay que detectar dónde cambian en cosas que creemos que no cambian. Creemos que no cambian los enunciados de las clases de proyectos de las escuelas de arquitectura, pero resulta que sí cambian y cambian de una manera visible. Y este es el proyecto. El proyecto es que todos los años, o no todos los años lamentablemente, pero me gustaría que fuera todos los años, normalmente un año sí, otro no, yo organizo un congreso en Columbia donde invito a 15 arquitectos y arquitectas jóvenes, muy jóvenes, con la única condición de que hayan construido algo, a que cuenten cómo ha sido el arranque y el comienzo de su carrera profesional. Esto viene un poco de luchar contra la desesperación y contra la precariedad de los arquitectos jóvenes en todo el mundo. En España no es un caso particular, ¿no? Que en muchos casos tiran la toalla, que en muchos casos piensan que no hay futuro, que en muchos casos piensan que la arquitectura está yendo por unos caminos que se alejan claramente de ellos y de sus intereses y de sus posibilidades, ¿no? Entonces yo organizo este encuentro de arquitectos jóvenes donde algunos que ya lo han conseguido, que han conseguido hacer cosas, que tienen su pequeña oficina, por supuesto muy pequeña y por supuesto, no sé si con dificultades de todo tipo, pero lo demuestran, ¿no? Y aquí no se ve muy bien, pero bueno, ahí están los nombres de estas oficinas que también me permitieron en algún momento, con las intervenciones que hacen, realizar este mapa de las palabras con las que los jóvenes arquitectos expresan su pasión, su interés y su necesidad y su deseo de formar parte de las grandes discusiones globales de la arquitectura a las cuales normalmente no son invitados, ¿no? Y ahí vemos critical, vemos radical, vemos contextual, vemos political y vemos global, ¿no? Es decir, y experimental, ¿no? O sea que creo que son cosas muy relevantes. Este es el segundo de esos congresos, este es el tercero que se hizo el año pasado. Si os dais cuenta, cada uno tiene un apellido. El primero es Constructing Practice, es decir, construyendo la práctica. El segundo es construyendo la práctica comprometida o implicada. Y el tercero es construyendo la práctica activista, que ha dado título a esta clase que os he dado con gran cariño e interés y que aquí termina. Muchas gracias.